Desarrollaremos el contenido del lenguaje y su origen. Para comenzar, definimos qué es el lenguaje. Es un sistema de comunicación mediante el cual se relacionan y entienden los individuos de una misma comunidad. Es decir, que el lenguaje es aquella específica facultad que el hombre tiene de poder expresar y comunicar sus pensamientos. En cualquier actividad que vaya a desarrollar, en el mismo vivir cotidiano se necesita el uso corriente y constante de lo que llamamos lenguaje, por lo que cualquier comunidad de seres vivos, por más pequeña que sea, adopta una forma de comunicación entre sus miembros. Puntualizaremos algunas teorías sobre el origen del lenguaje, ya que se ha discutido mucho acerca de ello, no se ha podido establecer a ciencia cierta cuál ha sido. Sin embargo, existen teorías que los científicos han podido realizar estudios para tratar de explicar el origen del lenguaje. Así tenemos a una primera teoría evolucionista, donde nos dice que el lenguaje es producto de la necesidad natural del hombre primitivo para comunicarse. Es decir, a través del tiempo hubo una necesidad natural y de ahí se ha ido buscando maneras donde se ha aprendido primero a pronunciar sonidos, hablar para poderse hacer entender con los demás. De la misma manera, existe otra teoría teológica. Esta teoría nos dice que el lenguaje humano es un don divino entregado por Dios a todos los hombres, por lo que los humanos somos los únicos en el mundo que hablamos y hablamos gracias a ese don que nos ha dado Dios. Así también tenemos a la teoría alienígena. Esta teoría nos dice que alguien se molestó en condicionar o entrenar a los primates para que fueran capaces de emplear un sistema avanzado de comunicación, por lo que se asume que vinieron personas o seres de otros planetas y entrenaron a los primates para que hablen. Pero también no se puede descartar algunas hipótesis sobre el origen del lenguaje, puesto que son suposiciones no comprobadas. Entre una de ellas tenemos a las gestuales, donde dice que el lenguaje es el resultado de un sistema gestual en el que podrían haberse entremezclado sonidos vocálicos. Es decir, que el hombre ha ido entendiendo que tenía que comunicarse con las demás personas y fue realizando algunos sonidos que fueron entremezclándose con otros y se fue formando palabras que le han permitido comunicarse poco a poco. Otras son las vocálicas. Esta nos dice que los simios primitivos fueron capaces de realizar vocalizaciones instintivas que evolucionaron hasta la comunicación de sonidos. Estos primates empiezan a hacer sonidos y esos sonidos son interpretados por el grupo o manada que están conviviendo, que poco a poco ha ido dándole sentido. Finalmente hay otras no específicas, donde manifiesta que la aparición del lenguaje se ha dado debido al aumento progresivo de la inteligencia, al mismo tiempo que aumentaba la capacidad craneal y se daba un lento desarrollo cultural. A medida que había necesidades, ha ido creciendo en sonidos, palabras y otros. Finalmente, veremos las clases del lenguaje. Tenemos al lenguaje natural, al lenguaje artificial, al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. El lenguaje natural es el que utilizamos en nuestro día a día de forma espontánea sin prepararlo previamente. A cada momento nos estamos comunicando con nuestra familia, con nuestros amigos y con otras personas. A diferencia del lenguaje natural, el artificial requiere de una preparación y organización previa. Generalmente lo utilizamos en un acontecimiento social como cumpleaños o en cualquier otro discurso que realizamos ante un auditorio. El lenguaje verbal es producto de un intercambio de palabras con otras personas mediante la utilización del lenguaje oral o escrito. El lenguaje no verbal es aquel en el que no existen las palabras, pero sí hay comunicación por medio de gestos, movimientos del cuerpo, miradas. Muchas veces controlamos, aceptamos o rechazamos
con un simple parpadeo o con un simple gesto en el rostro o bien con las manos. Eso es todo en cuanto al lenguaje y su origen.